efectivo. Esta norma establece procedimientos específicos y proporciona guías al contador público, que es contratado para examinar y opinar sobre el diseño y la efectividad operativa del sistema de control interno, o sobre las declaraciones de la Administración que se explican en el párrafo 8 siguiente. Relacionado con la preparación de la información financiera, estados financieros de una entidad a una fecha específica o por un periodo determinado. Limitaciones y alcance. Esta norma no es aplicable a los siguientes trabajos: A. Examen de controles sobre la eficiencia de las operaciones. B. Examen de los controles sobre el cumplimiento con leyes y reglamentos. C. Procedimientos convenidos sobre controles en cumplimiento con las normas internacionales de auditoría. D. Consultoría e implementación de sistemas de control interno. Deficiencias del control. Una deficiencia del control se presenta cuando el diseño y/o la operación de un control no le permiten a la administración o a los empleados en el ejercicio normal de sus funciones prevenir o detectar fallas a lo largo del tiempo del proceso. Existen principalmente dos tipos de deficiencias. Deficiencia en el diseño. Se da cuando, a pesar de que el control interno se lleve a cabo de manera correcta, la definición y el alcance del diseño es inadecuado. Por lo tanto, no se logran los objetivos del control. Deficiencia en la operación. Se da cuando un control sí está bien diseñado y no es operado adecuadamente. Esta deficiencia se da también cuando las personas encargadas del control no están capacitadas adecuadamente para operar el control de forma satisfactoria. El objetivo del examen del control público sobre el diseño y/o la operación efectiva del control interno de una entidad, o sobre las declaraciones de la Administración relacionado con la preparación de la información financiera a una fecha específica o por un periodo determinado, era de expresar una opinión sobre el mantenimiento de un control interno efectivo y enfocado a prevenir o detectar errores o fraudes en el curso normal de las operaciones de una entidad relacionados con la preparación de la información financiera, estados financieros, con base en los criterios de control establecidos en todos los aspectos materiales. Seguimiento del proceso del control interno. Determinar qué controles deben probarse. Evaluar la probabilidad de que todos los controles fallen. Determinar el número de unidades de negocio que se deben examinar. Evaluar lo adecuado del diseño de los controles. Evaluar la efectividad operativa de los controles basándose en procedimientos de revisión suficientes y apropiados. En su caso, probar controles complementarios, redundantes o compensatorios. Del trabajo. Planear un trabajo para examinar las declaraciones de la Administración sobre la efectividad del control interno de una entidad relacionada con la preparación de información financiera a una fecha específica o por un periodo determinado requiere del desarrollo de una estrategia global para el alcance y la realización del trabajo. Consideraciones de fraude. El contador público debe evaluar todos los controles que fueron diseñados para la minimización de los riesgos relacionados con las aseveraciones de los estados financieros. Los controles diseñados para la prevención de fraudes normalmente están muy relacionados con los controles que previenen riesgos financieros. Los mecanismos que se encargan de detectar la falsa propiedad de activos reales y financieros que pudiera resultar en aseveraciones falsas sobre dichos activos, el proceso de control de riesgos, el código de ética de la entidad y las reglas de conducta, la adecuación de la actividad interna de control y la verificación del correcto funcionamiento de los controles internos. Evaluación del control interno. Cuando el contador público evalúa el control interno de una entidad relacionado con la preparación de la información financiera, en primera instancia debe evaluar el diseño de los controles y, posteriormente, la operación efectiva de dichos controles, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, vigilancia y sistemas de información y comunicación. Función de auditoría interna. Al planear el trabajo, el contador público debe considerar si la entidad a revisar cuenta con una función de auditoría interna. Una responsabilidad importante de la función de auditoría interna es vigilar el desempeño de los controles,
se deberá considerar la ayuda o asesoría que el área de auditoría interna le puede proporcionar al contador público en el desarrollo de su trabajo, para lo cual debe evaluar la capacidad y la objetividad de los auditores internos y el grado del trabajo a realizar. Documentación. Los controles internos establecidos por la administración de la entidad deben ser documentados adecuadamente para que puedan servir como base de las declaraciones de la administración y para el informe del contador público. Entendimiento del control interno. El contador público generalmente obtiene un entendimiento del diseño de los controles específicos al realizar preguntas al personal de la gerencia, a los supervisores y al personal en general, al inspeccionar los documentos de la entidad y al observar las actividades y las operaciones de la entidad. La naturaleza y el grado de los procedimientos varían en cada entidad y son influidos por factores como los que se mencionan en el párrafo 30. Formación de una opinión. Al formarse una opinión sobre la efectividad del control interno o sobre las declaraciones de la administración, el contador público, para efectos de evaluar el diseño y o la efectividad de operación de los controles con base en los criterios de control, debe considerar toda la evidencia obtenida, incluyendo los resultados de las pruebas de controles y cualquier deficiencia del control identificada. Situaciones a informar. Las situaciones a informar son los puntos que llaman la atención del contador público y que representan hallazgos y conclusiones respecto a la deficiencia de control en el diseño o en la operación efectiva del control interno, que podrían afectar de manera adversa la capacidad de la entidad de iniciar, registrar, procesar y reportar datos financieros consistentes con las declaraciones de la gerencia y los estados financieros. Declaraciones de la administración. La responsabilidad de la administración de la entidad de establecer y mantener un control interno efectivo relacionado con la preparación de la información financiera de una entidad a una fecha específica o por un periodo determinado. Las declaraciones de la administración acerca de la efectividad del control interno de la entidad relacionado con la preparación de la información financiera de una entidad a una fecha específica o por un periodo determinado. Normas para informar sobre el examen. El contador público debe examinar e informar sobre las declaraciones escritas de la administración de la entidad acerca de la efectividad del control interno relacionado con la preparación de la información financiera de una entidad a una fecha específica o por un periodo determinado. Limitaciones de alcance. Una opinión sin salvedades sobre las declaraciones escritas de la administración sobre el mismo punto puede ser expresada solo si el contador ha podido aplicar todos los procedimientos que considere necesarios según las circunstancias. Las restricciones sobre el alcance del trabajo impuestas por el cliente, la administración de la entidad o por las circunstancias pueden requerir que el contador público se retire del trabajo, renuncie a emitir una opinión, exprese una opinión con salvedades o emita una abstención de opinión. Eventos subsecuentes. Los cambios en el control interno y en otros factores que podrían afectarlo significativamente pueden suceder posteriormente a la fecha en la cual se revise el control interno de los estados financieros, pero antes de la fecha del informe del contador público. Vigencia. Esta norma es obligatoria para informes que emitirá el contador público acerca de los trabajos para atestiguar sobre la efectividad del control interno de una entidad en relación con la preparación de los estados financieros a una fecha específica o periodo que se emitan a partir del 1 de enero del 2021, aunque se recomienda su aplicación anticipada.